nuestro hermano Luna, que nos predica la palabra. Hay momentos, hermanos, que surgen que hay dos pueblos, ¿verdad? Pero en estos dos pueblos, en cualquier ciudad, dos ciudades, existe un lago en medio en el cual es necesario hacer un puente para cruzar de un lado a otro. En esta ciudad, en esta otra, se ponen de acuerdo y entre los dos forman un puente para cruzar aquel lago. Pero hay que tener atención en esto, hermanos y amigos, que hay momentos que este puente en el cual surgió para cruzar de un lado a otro puede venir de gran beneficio para la ciudadanía, pero también puede ser algo que puede perjudicar su vida. Porque si usted cruza este puente rectamente, continuamente, usted va a hacer que vaya de un lado al otro sin ningún peligro. Pero si usted pasa este puente diariamente y usted se va mucho a la derecha o mucho a la izquierda, este puente puede ser de gran peligro porque usted puede caer y puede ser destruido. ¿A dónde quiero llegar, hermanos, con esto? Bueno, en esta lección, en esta mañana, lo que quiero hablar yo con ustedes y aprender juntamente con ustedes es el peligro potencial en todas nuestras bendiciones. Hay que poner atención a esto, hermano y amigo, porque esto nos va a hacer reflejar que si no tenemos cuidado, como este puente al cruzar, ¿verdad? Si nos hacemos muy a la derecha o a la izquierda, venimos a ser destruidos. Nosotros claramente sabemos que Dios nos bendice, pero hay un peligro potencial en el cual nuestras bendiciones se pueden tornar en destrucción. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos tiene que decir en cuanto a ello. One of the things that I can tell you this morning is that sometimes there's two towns, and where these two towns, they have a lake in the middle, and you have to cross from one town to another. And these two towns, they get together and then they decide together to build a bridge. Build a bridge which is going to be good for you because you're going to cross from one town to another on your daily basis, right? And this can be good for you. But also, if you think about it, if you cross this bridge, something that's going to be good for you, it can be something that is going to be danger for you. Because when you're crossing this bridge, if you go too much to the right or if you go too much to the left, you're going to fall down and you're going to be destroyed. And this is the danger of the good that they were trying to do with this bridge. Where do I want to go with this? Well, this is going to tell us about the topic that we're going to speak today. The potential danger of our blessings. The potential danger of our blessings. One of the things that we need to have in mind that we are blessed from God, but those blessings may be good for us, but sometimes they can be danger for our lives because we can be destroyed. So we need to pay attention what the Word of God is going to tell us this morning. Hermano y amigo, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto? Que las bendiciones claramente que Dios nos da se tornan en un peligro potencial. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, claramente hoy vamos a ver que esto sucede cuando las bendiciones, escuche bien usted, cuando las bendiciones se pervierten y se malusan. Otra vez, ¿cuándo sucede esto? Esto sucede cuando las bendiciones se pervierten y se mal usan. When do we say that it's a danger, potential danger?
our blessings are potential danger? Well, one of the things that we need to have in mind that they're a potential danger when our blessings are perverted and we use it in a wrong way. So we need to have this in mind. They come to be danger if we use our blessings and we pervert our blessings and we use it in the wrong way. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver 10 puntos, hermanos, en los cuales vamos a ver 10 bendiciones, que estas bendiciones vienen a todos nosotros. Estas bendiciones vienen a todos nosotros y es muy necesario tener en claro esto en mente. Hermanos, aquellos que aún están recién nacidos, ¿verdad?, en las aguas del bautismo, van a venir bendiciones a usted también, y grandes. Ahora, aquí va a ser el punto, ¿cómo las va a usar usted? ¿Para su beneficio o para su perdición? One of the things that we're going to see here, we're going to see 10 points. And this points is something that comes, all the blessings that come to us on a daily basis, and this is for everybody. But also, I want to speak to those that are just baptized, that are newborn in baptism. That you need to take this in mind and think about this, because there's going to be blessings that are going to come to your life, but this is the question: how are you going to use those blessings? Is this going to be a good blessing for you, or are you going to use it in a bad way where you're going to be destroyed? And I'm talking about your soul. Cuando digo de destruir, estamos hablando de destruir tu alma. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente, hermanos. Todos nosotros, como dijimos, recibimos bendiciones de Dios. El problema es el qué hacemos nosotros con nuestras bendiciones. Y una de las cosas que vamos a ver, que vamos a meditar, es esta. Número 1, gran intelecto. Gran intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Inteligencia, hermanos. Inteligencia. Gran intelecto. El gran intelecto, hermanos y amigos, puede tornar a una persona a perder la humildad. Claramente. El gran intelecto puede tornar a una persona a perder la humildad. Y esto, hermanos, vamos a ver aquí, vamos nosotros a lo que nos dice la Biblia. Hablan sus Biblias, hermanos, espero que traigan sus Biblias con ustedes. Vamos a ver en Jeremías, siendo que el Antiguo Testamento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 15:4, es para nuestra enseñanza. Y luego vamos a ir al Nuevo. Jeremías, si van conmigo a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 23. One of the things that we're going to see, the first point is that our intelligence. What do we do with it? And we're going to see that sometimes when you're smart, this can be something that can destroy you because you're not going to be humble. And we're going to see what Jeremiah tells us in Jeremiah chapter 10, verse 23. Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Dice el escritor: conozco, oh Jehová, que el hombre, fíjese, y esto es para que tenga usted en mente, usted y yo que tengamos en mente, si nosotros nos queremos creer muy inteligentes, muy sabios, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de ¿qué? De sus caminos. No es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. So, claramente sabemos que nosotros estamos bajo la mano de Dios. Eso solamente es un punto para ir viendo claramente cómo nos puede destruir a perder la humildad, la inteligencia. Pongamos esto en mente primeramente. Nosotros no nos ordenamos nuestro propio camino. No. Sigamos viendo lo que dice ahí en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo. We're going to go to 1 Corinthians, la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 18 al 21, lo que dice aquí el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo hablando en cuanto a la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría de Dios, el capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, fíjese, le está explicando aquí algo muy claro el apóstol Pablo. I'm going to be reading this only in Spanish, so if you want to follow in English, you can follow. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder ¿de quién? De Dios. Para el sabio, para el inteligente, esto puede ser algo que es locura, pero para los que conocemos y somos humildes, sabemos que esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Y luego sigue diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego habla y hace la pregunta aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquellos que se creen sabios, ¿no los ha enloquecido? Y luego dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, aquí está explicando, la sabiduría correcta, ¿verdad? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes que por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no es sabio, no es salvo por su sabiduría, hermanos, por su inteligencia, sino que el hombre es salvo, ¿por qué? Por la locura de la predicación, quiere decir por el poder de Dios, hermanos. Aquellos que dicen que nosotros estamos locos, que nosotros estamos siguiendo un Dios que no existe, que nosotros estamos siguiendo a un Cristo que es un mito. Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, esto es lo que Dios hizo. Al que cree esto, ese es sabio. Ese es sabio. Y esto hay que irlo viendo, hermanos, lo que puede estar diciendo aquí el apóstol. Si va ahí mismo en el capítulo 3, vamos a ver otro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18 al 20. Fíjese lo que dice aquí también el apóstol Pablo. Aquí claramente es una alerta y está diciendo Pablo, tengan cuidado con la sabiduría del mundo. Y es lo que estamos hablando aquí. Cuando tú te crees inteligente y te crees más sabio que todos. Dice aquí, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante, fíjese. Fíjese que aquí lo que dice, si usted se cree sabio, hágase ignorante. Hágase ignorante. Y luego dice, para que llegue a ser ¿qué cosa? Sabio. ¿Por qué está diciendo esto? Porque claramente aquí el apóstol Pablo está hablando de la sabiduría de Dios, hermanos. Está hablando de la sabiduría de Dios. Y está diciendo, tú si te crees sabio, no te creas sabio. Sino que créete que ignorante para que llegues a ser sabio. Porque el que se cree sabio, hermanos, no quiere aceptar ninguna corrección, ¿verdad? El que se cree sabio no quiere aceptar ninguna enseñanza. ¿Por qué? Porque todos lo saben. Todos lo saben. Pero si tú quieres ser sabio, a este ignorante, ¿por qué? Porque vas a aprender y vas a recibir todo lo que tu Dios te dice. Y esto es grandioso. Y sigue diciendo el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Son vanos. No están haciendo nada bueno. Ahora podemos entender cómo la bendición de que uno viene a ser inteligente lo puede destruir a uno, hermanos. Lo puede destruir completamente. ¿Por qué? Porque donde quiera que andamos creemos que somos más sabios. Estamos en la iglesia, bueno hermano, es que yo sé muchos pasajes de memoria,
Hermano, soy una Biblia andando. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dónde está la humildad? Esa bendición que te dio a ti de aprender su palabra, tú la estás tornando en una perdición. Ese es un peligro potencial en el cual tú puedes caer y puedes ser destruido. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Una gran humildad, hermanos. ¿Acaso los jóvenes hoy en día no se creen más sabios que los papás? Sí. Tú no sabes nada, le dice el hijo al papá. Tú estás ignorante. Bueno, el ignorante es el hijo, porque el papá es sabio. Es sabio. ¿Por qué? Porque él conoce correctamente el camino para enseñarte a ti que vayas al cielo. ¿Ve cómo puede tornar aquella sabiduría del joven también en algo peligroso? Tenemos que pensar en estas cosas, hermanos. Usted y yo también necesitamos tener esto. Si Dios nos dio la bendición, ¿verdad?, de poder ser una persona inteligente, usémoslo para bien la bendición. No dejemos que esta bendición nos torne a ser destruidos. One of the things that we can see here with great intelligence, right? If you want to read Jeremiah 10:23, 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 21, 1 Corinthians chapter 3, verse 18 to 20. You can see that if you're smart, you need to take care of that in a good way. Because you might be blessed that you're smart, that you can learn a lot of things fast, but guess what? You might think you're smarter than everybody. And when somebody wants to teach you something, when somebody wants to correct you, you're not going to want to. Because you're what? I'm smarter than you. This is something that's not good. And this is something that you're not going to let God come to your life because you're smart. You don't need Him. But if you turn yourself and you do what the Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 18 says, let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a what? A fool, that he may become wise. Because if you become somebody that you need to become wise, you're going to receive whatever teaching is coming to you. And then you're going to become a wise person. So we need to be careful with this. Like I said, nowadays, the youth people, they think they're smarter than their parents. And they say, you don't know anything, Dad. You don't know anything, Mom. I'm smarter. I'm going to college. You know what? I have a 4.0. And that, what's going to do with that? What are you going to do with that? That's something that's going to destroy your life. Something that's going to destroy your life because your dad, your mom, they know already. Because why? Because they opened themselves to the teaching and they learned. Now they're trying to help you. So let's be careful with this. Otra de las cosas que podemos ver en cuanto al intelecto, hermanos, es ahí en Mateo. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, si usted va ahí a leer conmigo, versículo 1 en adelante al 4, dice allí la escritura. If you want to read Matthew 18, I'm going to read it in Spanish. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Fíjese lo que estaban pensando ya los discípulos. Todavía no se iba Cristo y ya estaban pensando quién es el mayor. No hay hermanos en la iglesia de Cristo que se creen tan inteligentes que creen que son los jefes, los líderes de la iglesia y lo atornan todo incorrectamente. No siguen el patrón bíblico. Sí existen, hermanos. Sí existen y esto es lo que estamos hablando. Esa inteligencia los torna en destrucción. Y luego dice aquí el pasaje, y llamando Jesús a un niño, fíjese, nomás para que tenga usted en mente esto. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como un niño,
no entraréis en el reino de ¿quién? De los cielos. De los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué dice como un niño? Porque un niño apenas está aprendiendo. Un niño apenas empieza su enseñanza. Hay una diferencia a creer una persona sabia, a irte a la mentalidad de un niño para la enseñanza. No, hermano, es que usted no tiene que decirme nada a mí, hermano. Usted no tiene que decirme nada a mí. ¿Me va a enseñar a mí usted de Biblia si yo tengo 30 años en el Evangelio? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Verdad que se pierde la humildad cuando se viene a tornar la inteligencia humana? Y esto es lo que estamos hablando. Este es el peligro de esta bendición. Número 2, aquí hay otro peligro en otra bendición. El tiempo. El tiempo, hermanos. El tiempo se torna a una persona a mal usarlo. Se mal usa el tiempo. Y esto sabemos todos correctamente que es cierto. Si ustedes van ahí conmigo a Santiago, para que ustedes se lleven en mente esto, Santiago capítulo 4, versículo 13 y 17, fíjese cómo se describe el tiempo. Dice ahí Santiago 4, 13 al 17, I'm going to be reading from James chapter 4, verse 13 through 17. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Esto no es el plan de todos los días? No, pues mañana me voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, tengo que ir al cleaners, tengo que ir a llevar a los niños allá, ¿no este es el plan de todos nosotros diario? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que comprar el mandado, tengo que ir a la tienda. Son los planes de todos. Y luego dice aquí el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Hace la pregunta. Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No ha visto usted la neblina? Se aparece y luego como va pasando el tiempo se va aclarando. Pero nosotros decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto. Y se nos olvida que tal vez mañana no va a haber. Se torna en un peligro, hermanos, esta bendición. Pensamos que tenemos mucho tiempo. Y luego dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, y aquí está lo importante. Aquí está lo importante. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Ahí está lo importante, hermanos. Si el Señor quiere, lo haremos. Amigo que nos visitas, el tiempo puede ser una bendición que se está dando, pero puede ser tu perdición. Porque tal vez tú tienes el tiempo ahorita para ser bautizado y ser perdonado de tus pecados, y tú estás diciendo, no, todavía me falta. ¿Quién te dice que vas a vivir mañana? Si mueres hoy, ¿a dónde crees que vas a ir? La bendición se puede tornar en una perdición, una maldición. Tengo tiempo, hermano. Hay que tener cuidado con el tiempo, porque nosotros tenemos tiempo. Lo guardamos en trabajo, lo guardamos en estudio, lo guardamos en los deportes de nuestros hijos, lo guardamos en la cena, lo guardamos en el cine, lo guardamos en las tiendas, pero no nos podemos aprender un versículo de memoria para el domingo. ¿Acaso no enseña esto que el tiempo se puede tornar esta bendición en perdición? Porque nos estamos olvidando de lo más importante que esto es, Dios. Dios. Es que yo no tengo tiempo, hermano. No tienes tiempo. Pues si no tienes tiempo, pues no lleves a los muchachos a jugar. Si no tienes tiempo, pues no salgas a cenar. Se miran, hermanos, cómo la bendición del tiempo se puede tornar en una maldición si lo usamos mal. En una perdición, puede ser un peligro. Son bendiciones grandes de Dios, hermanos. Aquí depende cómo usted y yo los vamos a usar.
¿Qué vamos a hacer con estas bendiciones? Claramente vemos que Mateo 6:33 nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra vida se tiene que tornar en buscar primeramente a Dios y el tiempo se lo tenemos que dedicar a Dios y luego todo lo demás se va a acomodar. Tengamos esto en mente, hermanos. Otra de las cosas que podemos ver es Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, que no tengo tiempo, hermano. No tengo tiempo. ¿No tienes tiempo o estás mal usando el tiempo que Dios te ha bendecido? ¿Sí miramos esto? Número 3. La riqueza, hermanos. Y la riqueza. La riqueza se torna a una persona a olvidarse completamente de Dios. Hay que tener cuidado, porque Dios a cualquiera de nosotros nos puede bendecir y de ahorita a mañana podemos venir a ser ricos. Y estoy hablando materialmente, porque si estamos siguiendo a Dios somos ricos espiritualmente, pero estoy hablando materialmente. Venimos a ser ricos. ¿Y qué pasa si nosotros venimos a ser ricos? Bueno, por algo lo dice nuestro Dios. Vaya ahí a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Versículo 16, vamos a leer Mateo 19, versículo 16 en adelante. We're going to be reading from Matthew 19, verse 16 and on. Dice así la escritura. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿No han visto el sign de afuera? Así dice, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? 17 dice, él dijo, ¿por qué me llamás bueno? Ninguno hay bueno sino uno que es Dios. ¿A quién le da la gloria a Cristo? A Dios. Y luego dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, ay, aquí es donde le pegas a la gente que tiene dinero, ¿verdad? Aquí es donde le pegas fuerte. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y fíjese lo que pasó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Una bendición se tornó en una perdición. Un peligro potencial, hermanos. Si usted y yo en un momento llegamos a tener bendiciones de esta manera, tenemos que tener cuidado, porque así como este joven rico, nosotros también nos podemos ir, porque no queremos perder lo que tenemos. Claramente, si ustedes recuerdan, también podemos ver que en Lucas capítulo 8, y disculpen si estos puntos se alargan un poco, hermanos, pero es necesario entender eso, ¿verdad? No se me desesperen, sí voy a terminar hoy. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Ustedes recuerdan la semilla que es la palabra de Dios. Ustedes recuerdan el sembrador que es Dios. Aquí viene la palabra a ser sembrada. Y luego dice el versículo 14, esa semilla, la palabra, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que les gana más lo material que lo espiritual.
Hay que tener cuidado, hermanos, con esta bendición. Cuarta bendición, autoridad. Autoridad. La autoridad torna a una persona en un dictador. En un dictador. ¿Sabemos qué es un dictador? Un dictador es uno que nomás anda apuntando. Nomás anda apuntando. Uno de los grandes ejemplos que tenemos en esto es ahí la tercera carta de Juan. Si va conmigo. La tercera carta de Juan. Ahí hablando en la tercera carta de Juan, versículos 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, aquí es donde viene a tener cuidado, hermanos. Yo os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿No hay hermanos así en la iglesia? Que se tornan de una autoridad que no es bíblica. Y estoy hablando, hermanos, en cuanto a hermanos varones y hermanas mujeres también. Hermanos varones que se tornan una autoridad y hermanas mujeres que agarran una autoridad que no deben de agarrar porque no es bíblico. Y se vuelven ¿en qué? En mandaderos, andar mandando a los demás. Hay una bendición en la autoridad bíblica y estos son los ancianos, hermanos. La bendición es para los ancianos en la iglesia. El único líder y pastor de la iglesia es Cristo. Y la palabra la tenemos nosotros. Ningún hombre dentro de la iglesia agarre una autoridad que no le pertenece, porque lo puede tornar en un dictador. Lo puede tornar en un dictador, y esto es hermano o hermana. No hay jefes en la iglesia, hermanos. La iglesia es una. Hay hermanos que están espirituales que ayudan a guiar a la iglesia, pero no hay jefes. Hay que tener esto en mente. Una bendición se puede tornar en una maldición. Una maldición. Número 5, la belleza externa, hermanos. La belleza externa. La belleza externa torna a una persona a caer en el adulterio y en la fornicación. Hay personas que Dios les bendice con una belleza externa. Hay hombres muy elegantes, bien parecidos, hay mujeres muy bellas y tienen esa bendición de Dios, pero eso lo tornan en una maldición. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 5, versículo 28, perdón. Mateo 5, dice ahí el consejo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo esto? Que aquella persona que fue bendecida con esta belleza externa, se puede hacer la persona un tropezadero para la hermandad. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque puede hacer que el otro hermano o hermana adultere en su corazón. Porque dice la persona: es que yo tengo que enseñar que soy bella. Yo tengo que enseñar que pues estoy guapo, soy bien parecido. Hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. Esto se puede tornar en adulterio y fornicación. Otra de las cosas que podemos ver es la popularidad. La popularidad torna a una persona a comprometer la verdad, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el hermano es un excelente predicador, hermanos. Y el hermano acá como los globitos, ¿verdad? Se va elevando. Y llega una popularidad que al hermano donde quiera lo conoce. ¿No has escuchado a este hermano? Excelente predicador, hermano. Y el hermano empieza a agarrar popularidad, y para no perder la popularidad empieza a torcer la palabra de Dios. Una bendición se torna en una maldición.
Peligro, ¿verdad? En esta bendición. Una de las cosas que podemos ver allí en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Versículo 42 y 43. Fíjese lo que dice aquí la Escritura. Con todo esto, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Creyeron en quién? En Cristo, ¿verdad? Y luego dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está. Ahí está. Y esto no solamente puede tornarse en los predicadores, sino que se puede tornar en cualquiera de nosotros, hermanos. La popularidad puede ser una bendición que usted y yo la podemos tornar en un peligro y podemos caer y torcer la verdad. Porque vamos a querer más seguir a los hombres y vamos a querer más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay que tener esto en mente y tener cuidado, hermanos. La buena moral, esta es otra cosa. La buena moral torna a una persona en despreciar al prójimo también. Y tenemos ejemplo bíblico. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer versículo 9 al 14. Nada más para que mire lo que hace la buena moral. Dice, y unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Cuidado, hermanos, cuando nos creemos unos cristianos rectos ante los ojos de nosotros. Gracias a Dios, hermanos, yo no soy como este torcido. Cuidado. Gracias a Dios yo no soy como este que no ha obedecido el evangelio. Cuidado. Y luego sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Aquí se está engrandeciendo, ¿verdad? Doy diezmos de todo lo que gano. Y luego dice, mas el publicano, fíjese, esto es lo que busca Dios. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Humillado. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Se fija, la buena moral se puede tornar en un peligro, hermanos. Se puede tornar en un peligro. Y luego dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está, hermanos. Cuidado con la bendición. Si nosotros, gracias a Dios, nos ha ayudado Dios por medio de su palabra a ser cristianos firmes, cristianos rectos, no hay que tornar esta bendición en una maldición, hermanos. Esta bendición es para que nosotros ayudemos a aquel que anda mal, a aquel que necesita de Dios, a levantarse y a seguir a Dios, a corregir su vida. No seamos como este hombre. No seamos como este hombre. La vestimenta, hermanos, la casa, los carros, torna a una persona en amar al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, ya lo hemos leído. Dice, el que ama al mundo no tiene al Padre, porque las cosas del mundo no son de Dios. Nadie está diciendo que no vamos a tener. Estamos diciendo que las bendiciones que nos da Dios no las tornemos en maldición, hermanos. Que nosotros, nuestra mirada esté en las posesiones materiales. Eso es lo que es.
La bendición puede tornarse en eso. ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿verdad? En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17, todo esto será destruido. Mas el que está con Dios va a vivir, ¿para qué? Para siempre. Para siempre. No tornemos estas cosas. Estas son bendiciones, hermanos, que usted y yo las podemos estar ahorita mismo mal usando. Tenemos que corregirnos. Un gran talento torna a una persona a mal usarlo también. ¿Qué es un talento? Algo que usted sabe hacer. Dios le puede dar la bendición, ¿verdad?, de hacer cosas para él. Y eso tenemos el ejemplo, ¿verdad?, allí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, si usted va ahí en su Biblia, versículo 14. Nos habla de la parábola de los talentos. ¿Ustedes recuerdan esa parábola? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y luego dice, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que a lo mejor Dios le dio una bendición a usted y a mí, que no la estamos usando. No la estamos usando. Y luego Dios va a venir y va a pedir cuentas de eso que nos dio. De eso que nos dio. Hay que tener mucho cuidado en esto. Para finalizar, ¿verdad? Una excelente salud física. Esta bendición también se puede tornar en un peligro. Una excelente salud a no obedecer a Dios. Tenemos el gran ejemplo en Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. No lo vamos a leer, el tiempo ya se ha acabado, hermanos. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21, solamente voy a parafrasear. Si ustedes recuerdan, aquí está la parábola del rico necio. ¿Qué dice? Muchos bienes he hecho para mí. Muchos bienes he hecho para mí. ¿Qué haré? Bueno, voy a hacer mis graneros más grandes. Voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque se sentía con una gran, ¿qué? Salud, fuerte. Y luego dice ahí, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Se sentía saludable el hombre y fuerte. Muchos años voy a vivir con esto. Bastantes. Qué gran bendición le dio Dios, ¿verdad? Con tener todo eso que le había dado. Qué gran bendición le había dado. Salud, tenía salud este hombre. Pero ¿qué le dice ahí? Pero Dios le dijo, necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tú piensas, hermano y amigo, que tienes una gran salud. Cuidado, cuidado, porque Dios te puede decir, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y tú piensas que estás bien saludable. Es que fui y me hice un físico, hermano, y limpiecito estoy. Limpiecito, limpiecito de la carne, pero el espíritu, ¿cómo está? La bendición se puede tornar en una gran maldición. El peligro potencial de nuestras bendiciones, hermanos. Dios nos bendice. ¿Qué está haciendo usted con su bendición? ¿Está sirviendo a Dios y dándole todo a Dios? ¿O se está sirviendo a usted mismo? Dejemos esto en nuestras mentes y vayamos con ese pensamiento. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado.